Números 22, verso 1 al 7. Números está allí al principio, hermanos, después del Levítico, antes de Deuteronomios. Amén. Ahí cerca de Génesis. Ahí está Números. Amén. Le damos una lectura, hermanos, ya lo tienen. Verso 1 hasta el verso 7. Una breve parte, ¿verdad?, de la historia de aquellas cosas que acontecieron a Israel camino a la tierra prometida. Dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Una de las cosas, hermanos, un poco extraños que le suceden a un creyente, porque esta historia, esta situación que vemos acá es, hermanos, una situación un poco raro, ¿verdad? Así como las cosas que nos pasan cuando creemos en el Señor. Nosotros creemos en Cristo. Cuando nosotros empezamos ahí por un buen camino, pensamos muchas veces que la gente nos va a amar, que aquellos que son nuestros parientes, sobre todo, nos van a querer y que van a aprobar lo que hacemos. Deben estar alegres que ya no somos borrachos, no somos drogadictos, no somos maldicientes. Deben estar alegres de que hoy hemos encontrado un buen camino para caminar y no estar a la deriva en este mundo, ¿verdad? Pero sucede algo raro, como pasa aquí en esta historia de Israel. Aquí hay un enemigo que se levanta contra Israel. Dice allá, ¿verdad?, el título: cuando somos un peligro para el enemigo. Pero lo más triste a veces y lo lamentable de nuestra condición como creyentes es que creemos que no tenemos enemigos, o pensamos que los que se levantan no debían levantarse contra nosotros, porque no les hemos hecho nada más que buscar a Dios. Y son una de las cosas raras que le ocurre a un creyente, porque muchas veces no estamos considerando que cuando nosotros buscamos a Dios, nos volvemos un peligro, hermanos, para el enemigo. El enemigo no quiere que nadie busque a Dios.
El enemigo sabe cuando alguien es un peligro para él. Cuando se convierte alguien en un pueblo donde nadie hay convertido, lo más común es que sea perseguido. Cuando entró el evangelio en Jalachó, como en otras comisarías de aquí cerca, hermanos, cuando se convertía uno, lo sacaban del pueblo. La gente casi lo apedreaban, lo sacaban del pueblo porque nadie creía en Cristo. Y cuando alguien se convertía al evangelio, era perseguido desde ese momento, porque es un peligro. ¿Por qué ocurre eso? Porque Satanás mira como un peligro que alguien en el pueblo empiece a predicar y empiece a creer en Cristo. Y eso ocurre, hermanos, en nuestras vidas también, de una manera menor, pero de la misma magnitud que le sucedió, hermanos, a Israel. Y empieza a haber, hermanos, persecución, y empieza a haber gente que te quiere matar. A mí me sorprendió que casi a nadie le interesó, casi nadie. No soy ninguna persona importante en este pueblo, no soy nada. Pero en el día que empezamos a levantar esta iglesia, salieron enemigos, hermanos, por todas partes, gente que ni conozco. Se pararon más de una vez en la puerta de mi casa, en la puerta de esta iglesia, a decirme que me van a matar. Y de verdad uno dice: ¿y yo qué hice para que merezca la muerte, para que esta persona me quiera matar? Pero déjeme contarle un poquito lo que estamos leyendo entonces, para que me entienda mejor. Aquí se había levantado, hermanos, este pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ustedes saben, proviene de Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob es Israel. Se convierte en una nación. Allá en los años cuando Abraham apenas empezaba a caminar con Dios, si recuerdan, hubo una ciudad que fue quemada llamada Sodoma, y otra que se llama Gomorra. En esa ciudad sacaron a uno llamado Lot, y Lot, la esposa de Lot, se convirtió en estatua de sal. Y Lot huyó a los montes en una cueva, dice la palabra, y había quedado él solo con sus hijas, y sus hijas no tenían marido. Dice la historia que las hijas de Lot se acostaron con su papá para tener hijos y así poder tener familia y descendencia. Este pueblo llamado Moab, aquí que leemos en esta palabra de Números, ¿sí? Este Moab ya era un pueblo muy grande. Ya en los tiempos cuando Israel estaba saliendo de Egipto para ir a la tierra prometida, este Moab es el fruto de la fornicación de Lot y su hija más pequeña. Moab es hijo de Lot con su hija. Este Moab, mientras avanzaba Abraham y nació Isaac y Jacob y se fueron 400 años a Egipto, Moab se hizo una nación grande. Ya que después de que fue quemado Sodoma y Gomorra, vemos a Abraham avanzando y vemos, ¿verdad?, a Lot, se deja de hablar de él. Y Moab entonces ya era una nación muy grande que ocupaba un gran territorio cerca de la tierra prometida, cerca del Jordán. Resulta que, hermanos, entonces Moab son primos hermanos con Israel. Por eso Jehová le dice a Israel que no mate a los de Moab, porque los de Moab son sus parientes, son sus primos hermanos, son hijos de Lot, sobrino de Abraham, y Israel son descendientes de Abraham.
Así que, hermanos, son parientes. Yo creo que debían alegrarse cuando nosotros nos encontramos a nuestros parientes lejanos. Sentimos que nos alegramos, aunque muchas veces, alguna vez yo he sentido el rechazo de algunas personas que son mis parientes porque yo soy cristiano, y más cuando oyen que yo soy pastor, porque tengo parientes que no conocen a Dios. Y hay veces quiero llevarme con ellos, quisiera platicarles la palabra, pero simplemente me cortan y no quieren nada conmigo. Debían alegrarse de que nos encontramos, pero no se alegran, porque nosotros no tomamos, no convivimos en esas fiestas paganas, y para ellos no somos nada. Entonces, exactamente, hermanos, esto es lo que ocurre en la vida, ¿verdad?, de Israel. Israel en aquel momento había buscado a Dios. Hay un momento en la vida de Israel que se concentraron en caminar y obedecer a Dios, y fue este momento cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, llegando allí en las tierras de Moab. Israel había enfrentado a varios enemigos, a varios pueblos poderosos, de muchos guerreros, de muchos gigantes, y habían matado a varios países, los habían desaparecido. Entonces, llegando a las tierras de Moab, se encuentra, hermanos, entonces Israel, Moab, ¿verdad? Dice acá, cuando representamos un peligro para el enemigo, porque eso es lo que sucede cuando tú crees en el Señor, cuando tú empiezas a pensar en tus parientes, cuando tú crees y dices: le voy a hablar a mi primo, le voy a hablar a este, le voy a hablar al otro, voy a hablarle a mis padres, voy a decirle de la palabra, y uno va contento, uno quiere hacer esto. Pero el enemigo ve un peligro, mira un peligro. Pues Israel no iba exactamente a matar a Moab. Dios le había dicho a Israel que no tocara a Moab, que pasaran simplemente por ese rumbo, pero que no hicieran daño a Moab. Pero Moab sintió terror, sintió el peligro, y empezó a buscar la destrucción de Israel, como lo vemos hoy, ¿verdad?, en este pasaje que estamos leyendo. Y dice acá: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y vio Balac era el rey de Moab, hijo de Zippor, dice, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Había sometido naciones Israel. Estaba, hermano, yendo poderosamente. Israel estaba cruzando, hermanos, los pueblos, y no quedaba pueblo de pie, porque en aquel momento Israel se había consagrado al Señor, había buscado al Señor, y por eso Jehová, hermanos, estaba con Israel. Esto es algo hermoso. Es algo que nos enseña un principio de que es importante buscar a Dios. En nuestro camino va a haber muchas guerras, va a haber muchos problemas, hermano, de muchos tipos. Es importante que podamos nosotros estar firmes en el Señor, buscando a Dios en la oración, en su palabra, en la búsqueda sincera de el Señor, para que Él pueda, hermanos, derribar todo enemigo. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Y dice acá: y Moab tuvo gran temor. Cuando escuchó Moab lo que estaba pasando con Israel en los demás pueblos, entonces dice aquí la palabra: tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora, dice aquí, lamerá esta gente como dice acá, todos nuestros contornos
como lame el buey la grama del campo. Dice esta palabra, está diciendo que iban a destruir y iban a tomar todo, porque Israel iba conquistando los territorios e iba tomando, hermanos, todo lo que encontraba en su camino. Israel se estaba haciendo rico e Israel se estaba haciendo poderoso, porque Dios estaba con ellos. Esto es algo que tenemos que entender, que mientras buscamos a Dios, Dios estará de nuestro lado. Es cierto que hay un enemigo que quiere nuestra destrucción, pero es tan cierto que mientras tú permanezcas amando a Dios, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, hermano, el Señor va a estar contigo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora hará esto también Israel con nosotros. Lo que ha hecho, ha venido tomando todo lo que hay en el camino. Y Moab dijo: ahora nos va a tocar también a nosotros. Esta destrucción viene y acabará con nuestro pueblo. Pero Moab era grande en espacio, en multitud, hermanos, pero aún así temblaba oyendo lo que este pueblo de Israel había hecho en el resto de los pueblos. Y Balac, hijo de Zippor, Balac era el rey de Moab, y dice acá, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Moab veía, hermanos, a Israel como una maquinaria de destrucción. Veía a Israel de una manera exagerada. Decía que cubría toda la faz de la tierra. Es una manera de expresión de decir: este pueblo es tremendo con lo que está haciendo. Moab podía ver, hermanos, esto. Y el enemigo, hermanos, exactamente él conoce y sabe cuando nosotros somos capaces de poder afectar el mundo que él ha sometido. Que una persona crea en el Señor, que alguien consagre su vida a Cristo, hermano, es algo que para el enemigo es una amenaza. Es algo terrible. Por eso cuando se levantaba esta iglesia, hemos tenido muchos problemas, hermano, porque queríamos hacer algo diferente. Queríamos obedecer a Dios, queríamos orar, ayunar para buscar el poder de Dios. Pero desde el principio, cuando esta iglesia se va fundando, hermano, hay muchos problemas, muchos enemigos, y muchos se levantaron porque veían un peligro para las iglesias de Jalachó, de que alguien empiece a hablar algo diferente a lo que se ha hablado más de 50 años. En las iglesias se ha hecho lo mismo y no se ha avanzado en nada, y no cambia la gente y no se transforma la gente. Mucha gente ha muerto en la iglesia, hermano, lejos de Dios, tristemente. ¿Por qué? Porque ha hecho falta que se hable sobre el pecado, que se hable del arrepentimiento, que se hable de la verdad. Israel representa ese pueblo que busca a Dios, esa iglesia que se somete a la voluntad de Dios y Dios lo lleva de victoria en victoria. Esa es la figura que Dios quiere que veamos en esto. La palabra del Señor dice que Él nos llevaría de victoria en victoria. Pero, hermano, no hay victoria si no hay guerra. No hay victoria si no hay problemas en nuestra familia, si no hay problemas en nuestro camino. Y Dios quiere que eso podamos notarlo. Pues Israel había avanzado, tenido muchas victorias, pero también ahora se levantaba un enemigo, hermano, que nada le habían hecho.
Ni siquiera Israel tenía intenciones de acabar con Moab, pero Moab sí quería acabar con Israel. Y esto es algo que a veces suena raro en nuestra vida cuando buscamos a Dios. No le hemos hecho daño a nadie, no estamos deseando el mal a nadie, pero hay gente que hasta desea que estemos muertos. Y eso es algo real que ocurre, hermano, en nuestras vidas. ¿Sí? Es extraño, pero a veces hasta tu propia madre te llega a odiar cuando tú crees. Tu propio padre llega a decir: mejor te hubieras quedado como borracho o drogadicto, y no que seas un protestante, y no que seas un cristiano. Es raro porque nosotros creemos que cuando buscamos a Dios la gente debe alegrarse, le debe gustar que somos gente de bien. Sin embargo, eso no siempre ocurre así. Y estas son las cosas extrañas que pasa, ¿verdad? Un creyente, y esto le pasó a Israel. Y dice acá: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita, dice, delante de mí. Entonces dice: ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos entonces, dice acá, de Moab, y los ancianos de Madián, con las dádivas, con el dinero, con el pago, eso quiere decir, para ir a comprar a un brujo llamado profeta, para que maldijera a Israel. Y dice acá: fueron entonces los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación, dice, en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. El rey Balac había enviado a llamar a Balaam, que verdad llevaba aquí, hermanos, el trabajo de profeta, porque antiguamente, hermanos, la adivinación, como la brujería, se trataba a las personas que ahora les llamamos aquí en nuestro pueblo brujos, les llamaban profetas o adivinos. Entonces Balaam, hermanos, no era realmente del pueblo de Dios. Balaam era una persona que tenía, hermanos, el don de adivinación, el don, hermanos, amén, de profecía. Y dice la palabra que Balac contrató a este hombre llamado Balaam para que maldijere a Israel. Bueno, eso es lo que hoy conocemos cuando alguien va con un brujo y le dice: quiero que le hagas daño a esta persona porque me cae mal. Es exactamente lo mismo. ¿Y cuánto cuesta eso? 5,000, 10,000. Hay gente que paga dinero, hermanos, mucho dinero, porque un brujo le haga daño a alguien que odia. Exactamente esto es lo que estamos viendo en este cuadro. Esto es lo que hizo Balac con Balaam. Sin embargo, amado hermano, hay algo muy importante que podemos ver en este trato, porque puede odiarnos todo el mundo, pueden querer nuestra muerte, pueden maldecirnos, inclusive tu propia madre te puede maldecir porque ahora conoces a Dios, porque ahora vas por el camino de Dios, porque a alguna persona tal vez le haya pasado eso. Amado hermano, que tu madre o tu padre no se alegran de que tú seas creyente, y muchas veces se atreven los padres a maldecir inclusive a un hijo porque han buscado el camino de Dios, porque han dejado su creencia antigua, porque han dejado su creencia de los abuelos. Y eso ocurre. Pero aquí hay algo importante que Dios nos muestra en este camino, que es difícil muchas veces cuando nosotros buscamos de verdad a Dios. Porque
Porque cuando nos volvemos un peligro para el enemigo, cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo empezamos a orar por nuestra familia, cuando tú y yo empezamos a orar por este pueblo de Jalachó, cuando empezamos a orar por la iglesia, nos levantamos de madrugada a orar, hermano, el enemigo nos mira como un peligro, porque Satanás sabe que los que oran, Dios los escucha y Él hará la obra. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos creen que lo hará? Él dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. De manera que cuando el pueblo tiene comunión, cuando el pueblo obedece la palabra, obedece a Dios, amado hermano, hay poder en Cristo Jesús. Los enemigos se tienen que someter, los enemigos se pueden levantar, pero los enemigos no tendrán la victoria. Cristo tendrá la victoria sobre todas las cosas que queramos hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios promete, amado hermano, protege, y bendice a los que viven en comunión y obediencia a Él. Hermano, no existe otra manera de estar seguros en el camino de Dios. Si estamos en el camino de Dios y no obedecemos, hermano, vamos a pasar cosas desagradables. El apóstol Pedro decía: ojalá y padezcamos como creyentes y no como malhechores. Porque hay muchos cristianos que les pasan cosas no porque están sirviendo a Cristo de verdad, sino porque han pisoteado la palabra de Dios, han ofendido al Señor con sus acciones y no han buscado a Dios sinceramente. Es diferente cuando cuando sufrimos por causa de Cristo. Con toda seguridad el Señor nos protegerá. No debemos temer, amado hermano, porque Dios protegerá a su pueblo cuando hayamos buscado de verdad su presencia y obedecer a su palabra. Yo no encuentro otra cosa en la palabra de Dios que haga más poderoso a un creyente o al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, hermano, buscaba la comunión con Dios, con Jehová, cuando el pueblo de Israel obedecía a Dios, Dios lo protegía y Dios lo bendecía. Por eso en aquel momento hacía temblar a sus enemigos, porque Israel estaba obedeciendo a Jehová de los ejércitos. Y el que obedece a Dios no debe temerle a nada. Alabado sea Cristo. Y por eso estoy aquí todavía. La primera vez que alguien me asustó así, casi dejo el camino de Dios. La primera vez que me dijeron: te voy a matar, yo dije: Señor, ¿en qué me metí? Ya me metí en un problema. Jamás nadie me ha amenazado de muerte, pero más de una vez, hermano. Un día fue un hombre en mi casa, según él me iba a matar. Después que hablé con él, sacó su pistola, hermanos, y ahí estaba la pistola. Ahí estaba un arma. Él me dijo: te vine a matar, pero con eso que me dijiste, ya no lo voy a hacer. Y se fue. Y dije: ¿es serio esto? Parece un chiste, parece simplemente una historia, pero hermano, eso fue algo real. Pero hasta el día de hoy, hermano, estoy aquí y todavía sigo, y cada día le creo más al Señor que la única cosa que puede hacer que el enemigo se levante y me destruya, y ahora que me odia más, estoy seguro que hoy, cada día, Satanás me odia más porque sigo aquí hablando esta palabra. Sé que si llegara a dejar a Dios, amado hermano, no va a quedar nada de mí, porque Satanás entonces va a hacer lo que tanto quiere hacer: destruir mi vida. Dios protege y bendice, hermano, a los que viven en comunión y obediencia a Dios. Y lo que yo aprendí es agarrarme más de Cristo, cada día más. Mientras más me amenazaba, más me humillaba al Señor, pidiéndole su cobertura. Señor, guárdame, no permitas esto, amado hermano, pero Dios lo hace. Y el Señor dice entonces a Balaam:
Porque aunque Balaam era un profeta prácticamente vendido, Dios llama a Balaam. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, porque lo habían venido a buscar para que vaya a maldecir a Israel. Y entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es el pueblo de Israel. Aleluya. El Señor, amado hermano, cuando Él te bendice, cuando Dios te aprueba, cuando Dios está contigo, no importa lo que piense el mundo, no importa lo que se levante, tú eres bendito en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto es maravilloso, hermano, porque Dios ama a su pueblo, lo protege. Una cosa solamente nos pide Dios: que obedezcamos a su palabra. Si el enemigo, hermanos, no puede dañarnos maldiciéndonos, buscará otra forma. Eso es algo que debemos entender. Cuando el enemigo se da cuenta que insultándote, amenazándote, tú no vas a dejar el camino de Dios y lo que estás haciendo, el enemigo es astuto. Y es por eso que dice el apóstol Pedro que debemos estar siempre, hermanos, amén, buscando al Señor. Estar siempre, hermanos, amén, estar siempre atentos en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a destruir a uno. Amén. Si el enemigo entonces no puede dañarte con palabras, con amenazas, él sabe en dónde puede hacerlo. Y esto es algo que aprendemos en este principio. Entonces dice la palabra: moraba Israel en Sitim. Sitim es un lugar, hermanos, cerca de el Jordán. Sitim significa madera de acacia, esa madera que se usó para hacer el tabernáculo. Eso manifiesta resistencia. Sitim es un lugar donde se hicieron muchas cosas. Es en ese lugar donde Dios eligió a Josué para que metiera al pueblo. Es el lugar donde el Señor tomó gente para mandarlo a ver la nación que iban a conquistar. Es el lugar donde Dios trató con Moisés para decirle: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y allí quedó Moisés. Ese lugar llamado Sitim tiene un gran significado. Es un lugar donde hay que resistir y hay que continuar. Entonces dice acá: moraba Israel en Sitim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Este malvado Balaam sabía que no iba a poder dañar al pueblo, porque el pueblo estaba obedeciendo a Dios. Pero se le ocurrió algo a Balaam. Sí hacía caer a Israel. Y dice la palabra que Balaam entonces aconsejó a Balac para que hiciera caer a los hijos de Israel. Entonces moraba Israel en Sitim. Y dice acá: y las cuales invitaban, dice, al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Dice acá: así acudió el pueblo a Baal Peor, quien es era el ídolo, era, hermanos, amén, el dios de los moabitas. Entonces de esta manera hicieron, hermanos, amén, débil a Israel para que cayera. Dice la palabra: he aquí, por consejo de Balaam, dice, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová. Satanás, amado hermano, cuando él mira que no puede acabarnos, por más que levante gente contra nosotros, situaciones contra nuestra propia vida, hay algo donde él sabe que toda persona puede caer, y es en el pecado. Y esto es lo que nos enseña la palabra. Por eso Balaam está mencionado dentro de las personas más detestables en la iglesia de Apocalipsis. Esos son los que seguían
el consejo de Balaam. Dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, las hijas de Balac, fueron causa, dice, de que los hijos de Israel prevaricasen, dice, contra Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo, dice acá, y ahórcalos. Ahora no Moab iba a destruir a Israel, sino que Dios se levantó, hermanos, contra Israel. ¿Por qué? Por el pecado. Dice acá: ahórcalos, y ahórcalos, dice, ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Qué lamentable, qué triste es, hermano, cuando Satanás ha luchado por querer destruirnos. Pero cuando nuestra fe es estable, cuando nuestra manera de buscar a Dios es orar, es leer su palabra, es hacernos fuerte cada día, no hay nada que pueda destruir nuestra fe. Pero si hay algo que puede destruir nuestra fe, que puede destruir nuestra estabilidad, hermano, es el pecado. Y esto es lo que yo aprendo y entiendo de esta lucha, de todo esto que aconteció en la vida, hermanos, del pueblo de Israel. Debemos de terminar, hermanos, con el pecado, o él terminará con nosotros. Es importante que el pueblo de Dios, que nosotros hoy que estamos aquí, amados hermanos, determinemos un alto a cualquier pecado en nuestra vida. Porque tenemos un enemigo ahí verdaderamente terrible. Y Balaam sabía que no iba a poder destruir nunca. Un hijo de Dios podrá ser enfrentado, destruido por el diablo. Por más que el diablo sea diablo, no puede destruir a un hijo de Dios que obedece, que ora, que se humilla en la presencia de Dios, amado. Pero en el momento que empecemos a permitir un pecado en nuestra vida, allí, hermanos, es terrible. Dice aquí en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, menciona, ¿verdad?, aquí este suceso trascendió el tiempo que Jesús lo menciona aquí en el libro de Apocalipsis. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia de Pérgamo, que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban, dice, a Balac a poner tropiezo, amén, ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En muchas iglesias, amado hermano, no miran este peligro. Muchos hermanos en estos tiempos en que vivimos conviven, hermanos, en el paganismo. Las fiestas paganas de Jalachón se llenan, hermanos, de cristianos. Hace unos días fui en casa de una persona que me estaba comentando exactamente eso. Decía: sabes que a los cristianos de Jalachón ahora los están subiendo algunos en el Face, mostrando, ¿verdad?, que los cristianos, dicen, no debían de estar en el baile. Pero, hermano, muchos aún de los ministerios de alabanza de iglesias están alante donde están los bailes. Cuando oyen que viene un grupo, cuando oyen que hay algo así, hermano, la gente va allí. La iglesia hoy en día, hermanos, amén, se ha compaginado, hermanos, amén, con el paganismo. Algo que Dios realmente desprecia y detesta, y que mucha gente no mira la diferencia. Cuánta gente, a pesar de que va a una iglesia buscando al Señor, también va a los rezos, también va a las novenas, también va a las fiestas de los patronos de los pueblos. Cuánta gente no comparte esas fiestas paganas. Pero exactamente esto es lo que dice la palabra del Señor.
en las cosas sacrificadas a los ídolos son una manera de Satanás, hermano, arrastrar en el pecado y poner en contradicción nuestra propia vida, muchas veces contra Dios. Es importante apartarnos entonces del pecado. Apartarse de fornicación significa, hermanos, no inclinarnos a ningún otro Dios. Apartarnos de fornicación también tiene que ver con una vida santa. Que nos apartemos del pecado, hermano, pero que nos cuidemos en todo lo que pueda contaminar nuestra vida. Y no digamos, lo oramos y lo comemos. Eso es lo que dicen muchos pastores. No hagan caso a lo que se está diciendo. Ustedes coman lo que es de la fiesta pagana, órenlo y cómanlo. Pero el Señor está en contra de todo eso, hermano. Y por eso el pecado que Balaam, amén, aquí representa, esta doctrina de Balaam, dice, enseñaba a Balac, dice, a poner tropiezo. Y el mundo hoy, hermano, está buscando cómo hacer caer a la iglesia. Hoy parece que la iglesia se hace amigo del mundo, pero nosotros, amado hermano, no podemos ser amigos del mundo. No podemos. Y esto es lo que pasó con Israel. Se asentaron a vivir cerca de Moab y en un momento empezaron a intercambiar parejas. Empezaron a tomar las mujeres de Moab y así pecaron contra Jehová. Y entonces dice la palabra que se levantó el Señor contra ellos. Es importante que en nuestra vida, amado hermano, consideremos el pecado, porque el pecado no es algo nuevo. El pecado todavía está hoy a la puerta. Cualquier pecado nos llevaría a estar contra de Dios. Y si queremos tener victoria en Cristo, necesitamos consagrar nuestra vida y no nos preocupemos de nada. Porque mientras busquemos a Dios de verdad, obedeciéndolo y teniendo comunión con Dios, que estas son las dos cosas que yo aconsejo para que usted esté bien con el Señor, es importante que nos mantengamos firmes obedeciendo al Señor. Podrán levantarse enemigos en tu casa, tu familia, tus parientes, en tu trabajo, donde sea la situación. El enemigo puede tomar las situaciones para oprimirnos, para querer decirnos que nos va a destruir, que nos va a acabar, pero ninguna cosa puede contra el brazo fuerte de Jehová de los ejércitos. Y usted debe saber que solamente estando confiando en el Señor es que podemos tener victoria constante y continua hasta que Cristo venga o hasta que Cristo nos llame a su presencia. Obedezca al Señor, mi hermano. Quite el pecado en su vida. Si algún pecado está empezando a arrastrarle, así empezó el pecado en Israel. Un coqueteo, una invitación, un plato de comida, algo parecido que Israel no pensó que fuera pecado, pero luego dice la palabra que tuvieron que ahorcar a los príncipes de allí porque habían cometido prevaricación contra Jehová. Cuidemos nuestra vida, hermano, porque este es el peligro, es el único peligro que nos queda. Ningún demonio, hermano, es suficiente para destruirnos cuando Dios está con nosotros. Pero si nosotros permitimos algún pecado, algún permiso de lo pagano que hoy hay en nuestro pueblo, porque vivimos en un pueblo pagano, mi hermano. Vivimos en un pueblo que adora ídolos, en un pueblo que se inclina a ídolos, que hace alimentos, comida para los ídolos, que la iglesia no debe participar de ella. Cuidemos, hermano, nuestra santidad, cuidemos nuestra integridad delante del Señor, haciendo solamente la voluntad de Dios.